El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo le da la bienvenida a DOLE. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. Hola, soy Ignacio Penco, vicepresidente por la rama argentina del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Quiero invitarlos al 24º Congreso Internacional que realiza el Instituto. Se realizará en la sede de la Organización Marítima Internacional, en la ciudad de Londres, los días 12, 13 y 14 de julio. En él participarán destacados profesionales del sector, lo que nos permitirá perfeccionar nuestros conocimientos y estrechar nuestros vínculos profesionales. Los esperamos. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. IIDM Noticias. El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el licenciado Omar Barrios Osorio, entregó un reconocimiento a integrantes del IIDM, rama de Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El reconocimiento fue entregado al Dr. Miquel Roca por la activa participación y compromiso en el desarrollo de la actividad marítimo-portuaria a nivel regional. Muchas felicidades a los integrantes de la rama del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. El IIDM te invita a que participes en el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres, Inglaterra. Para más información visita www.congresomaritimoportuario.gt. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. IIDM Noticias. El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo le da la bienvenida a Fundación Valencia Port. para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. En esta oportunidad me es grato invitarles a toda la comunidad marítima y portuaria a nuestro Congreso Internacional que se realizará en Londres. Allá les esperamos. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. Te esperamos. IIDM Noticias. Omar Barrios Osorio, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, IIDM, asistió al 110 periodo de sesiones del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional, OMI, que tuvo lugar en Londres, Inglaterra, del 27 al 31 de marzo. El IIDM participó en su calidad de órgano consultivo, asistencia realizada por medio de la coordinación y participación de la licenciada Camila Barrientos, que tiene a su cargo la vicepresidencia de la rama de Guatemala y cuenta con un máster en Derecho Marítimo Internacional por el Instituto de Derecho Marítimo de la OMI. Durante el desarrollo del comité se abordaron temas de suma relevancia desde la perspectiva marítima jurídica, entre ellos el registro fraudulento de buques de conformidad con Convenio de las Naciones Unidas sobre las condiciones de matriculación de los buques, gente de mar y su situación actual, entre otros temas de relevancia para el sector. Cabe señalar que la Organización Marítima Internacional OMI es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de establecer normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional.
además de establecer un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz y que se adopte y aplique en el plano internacional. Es de suma relevancia destacar que estos espacios de participación por parte del IIDM son pasos de vital importancia y trascendencia para la institucionalidad de los temas jurídicos dentro de la organización, así como del desarrollo y uniformidad del derecho marítimo de Iberoamérica. Londres será la sede para el 24º Congreso de Derecho Marítimo a realizarse por parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo 2023. Desde ya decimos, bienvenidos a Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. IIDM Noticias. Hola, soy Alejandra Villarreal, vicepresidenta de la rama panameña del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Te invito a que participes del 24º Congreso que se llevará a cabo en Londres los días 12, 13 y 14 de julio. Nos vemos en Londres. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. Te esperamos. IIDM Noticias. Javier Franco, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, participó como expositor en la conferencia La Logística, Casos de Éxito en Colombia, misma que fue organizada por el Consejo Logístico de la República Dominicana. El evento también contó con la participación del doctor Ángel Ramos Brusilov, del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, rama República Dominicana. Cabe destacar que este evento ha sido de gran importancia para todos los sectores involucrados en el mundo logístico y ha permitido conocer los avances y éxitos en Colombia. La presidencia del IIDM felicita al Consejo Logístico y a todas las asociaciones involucradas por el trabajo realizado en la organización de este evento. IIDM Noticias. Hola, te saluda Jessica Coinder desde Honduras, vicepresidente titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Quiero invitarte para que en este mes de julio nos acompañes al 24 Congreso que se realizará en Londres. Bienvenidos a bordo. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. Te esperamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy en este webinario que hemos organizado con muchísimo entusiasmo para todos ustedes. Estos webinarios previos al 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. El día de hoy tenemos sin dudarlo una temática muy importante, la cual estaremos desarrollando también en Londres este 12, 13 y 14 de julio. El día de hoy vamos a contar con expertos internacionales que van a tratar temas de relevancia para el sector y, por supuesto, de quienes vamos a aprender muchísimo. Desde ya,
Esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias y sobre todo que juntos podamos vernos en persona en Londres. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la Mesa 2 y la Mesa 2 se refiere al seguro marítimo y al tema tan importante de los P&I Clubs. Para eso, dejo en este momento en uso de la palabra al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el doctor Omar Barrios Osorio, quien tiene un mensaje para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Doctor Omar Barrios, por favor. Muchas gracias, doctora Camila Barrientos. Muy buenos días y buenas tardes a quienes nos acompañan y un saludo a todos los que podrán ver en diferido el presente webinario, porque esto va a quedar para nuestras redes sociales y para el conocimiento de todos los que quieran aprovechar precisamente trabajo que está impulsando el instituto. Soy Omar Barrios Osorio, ya me han presentado, soy el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, IDM por sus siglas, y los saludo desde la sede de la presidencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Ciudad de Guatemala, representando, y aquí está la convergencia de 20 países iberoamericanos y 8 naciones adscritas que integran el Instituto Iberoamericano. Por ser un órgano supranacional, tiene delimitadas sus funciones el instituto y una de ellas es impulsar la uniformidad del conocimiento y la investigación en materia de derecho marítimo. Esto se logra a través de la realización de 23 congresos internacionales durante la existencia y nos corresponde ahora el 24º Congreso Internacional, nada más y nada menos que en una de las sedes más importantes para el derecho marítimo como la ciudad de Londres, y está como presidente del comité organizador del mismo el doctor Miquel Roca, vicepresidente titular del IDM en Reino Unido. El evento se va a realizar con la metodología que impulsamos el año pasado en Antigua Guatemala, donde fue el 23º Congreso, con 4 mesas de trabajo importantes. Y hoy van a tener ustedes conocimiento de elementos y de la temática de una de las mesas de trabajo. Yo me atrevería a decir, sin comprometerme con mis demás compañeros de arbitraje marítimo, puertos marítimos y de convenciones y educación marítima, posiblemente la mesa que más ha despertado la atención. Así que nuestro moderador en España va a tener mucho trabajo en esta mesa, ya que hemos recibido, podría decir, más de 100 mensajes por todas las redes sociales y por toda la gente interesada. Este es el tema de seguros marítimos. Nosotros, como parte del evento, hemos realizado estos webinarios introductorios de cada uno de los temas. El instituto está presentándoles hoy a los conferencistas de alto nivel, expertise y conocimiento, abogados y abogadas connotados en el tema de seguro marítimo. Todos sabemos que el seguro marítimo es una de las instituciones más antiguas del comercio marítimo y de las más importantes para poder garantizar ese comercio exterior que se realiza por esta vía y que da desarrollo a las naciones y, por supuesto, a nivel mundial. Ayer estuve en un evento muy importante en mi país, en el tema económico, tratando precisamente la importancia que representa cada una de las instituciones del derecho marítimo. Así que hoy pues va a tener el gusto la doctora Camila Barrientos. Yo me adelanto un poco porque estoy muy emocionado con esta mesa. Estará con ustedes como moderador el doctor Jaime Casado Ruiz, vicepresidente del IDM por la rama de España. España es miembro fundador del instituto. Tenemos nada más y nada menos que a una de nuestras expertas internacionales más importantes en la temática. Fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Ella me entregó a mí el cargo en Lima, Perú, en marzo del 2022, la doctora Caterina Buscovic, de la rama, de la vicepresidenta titular de la rama del IDM Perú. También estará con nosotros un experto en asesoría internacional, en especial en el mundo naviero y de todo el comercio en vía marítima, que es el doctor Javier Cardoso, posiblemente uno de los baluartes más grandes de las generaciones que impulsan ahora con mucha energía todos estos temas. Yo estoy muy emocionado, siempre transmito lo que siento en este momento y para mí siempre es grato aprender de las personalidades que integran esta organización que Guatemala tiene el gusto de presidir y por supuesto no se puede perder usted este evento único que va a realizarse el 12, 13 y 14 de julio en la ciudad de Londres en las instalaciones del organismo más importante y rector en la materia del transporte marítimo como es la Organización Marítima Internacional. Así que ya se han inscrito muchísima gente, ya mucha gente ha hecho sus reservas, hay mucha emoción para participar. Usted no se quede sin participar porque yo no sé cuándo va a volver a estar el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Londres con
los representantes iberoamericanos más importantes de cada una de las naciones participando. Así que bienvenidos a este webinario. La doctora Camila Barrientos les trasladará la información pertinente. Yo siempre me despido recordándoles que en Londres podemos comprobar que el mar une a las naciones. Muchísimas gracias. Regreso con la doctora Camila Barrientos. Muchas gracias, presidente. Definitivamente ya me quitó mi rol en este webinario, pero le agradezco muchísimo por siempre transmitirnos ese entusiasmo y, por supuesto, porque más que todo contamos con expertos internacionales que nos brindan de su conocimiento, de su experiencia y su tiempo para compartir estos temas tan trascendentales. Es así como tengo el gusto el día de hoy de presentarles al doctor Jaime Casado Ruiz, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, España. Es abogado, además, en ejercicio desde 1989 y ha realizado diversos proyectos internacionales, tanto en Europa, en África, así como también en América. Sin lugar a dudas, el doctor Jaime Casado pues, va a dirigir el día de hoy como moderador este webinario que para nosotros resulta de muchísima importancia y sobre todo nuevamente invitarlos a todos ustedes a que podamos inscribirnos a este congreso que definitivamente va a trazar un impacto muy importante en el desarrollo del derecho iberoamericano como tal. Así es de que, doctor Jaime Casado, bienvenido, muchas gracias por su tiempo, por su expertise y el escenario es todo suyo. ¿Mi presente? Doctor, no sé. Sí, ¿lo podemos no sé si... escuchar? ¿Lo podemos escuchar? Ah, y lo podemos ver, claro. Ya, muy bien, pues muchas gracias, doctora Camila Barrientos. Gracias asimismo al presidente del Instituto, doctor Omar Barrios, y asimismo al presidente del Comité Organizador del Congreso, doctor Miquel Roca. Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. Buenas tardes o buenos días a todos. La mesa de trabajo que iniciamos tiene como materia los seguros marítimos y los P&I Class. Esta es una materia de excepcional importancia dentro del derecho marítimo. Es consustancial a la navegación el riesgo y asimismo al transporte de mercancías el valor de la carga a añadir al valor del buque. Por lo tanto, estos dos elementos dan lugar a que se trate de un terreno abonado para el aseguramiento. Inicialmente, que no existían figuras, digamos, sofisticadas como el aseguramiento, ya fue utilizado por griegos y romanos figuras semejantes al préstamo a la gruesa, figuras en las cuales había una inversión, una entrega de dinero o bienes al naviero para ejecutar el transporte marítimo. Si cumplía correctamente, debía pagar al naviero una parte considerable de la carga o de los beneficios en concepto de riesgo. En cambio, si se producía naufragio, ataque de piratas o ataques interceptados por autoridades extranjeras que expropiasen los bienes, pues no tenía que pagar nada. Los primeros seguros marítimos como tales surgen a principios de la primera mitad del siglo XIV en el Mediterráneo, principalmente en ciudades italianas, y posteriormente en España y en Francia. La evolución del seguro marítimo ha dado lugar a una preponderancia del mundo anglosajón que en la actualidad puede decirse que es casi absoluta. Desde hace años, incluso la figura del aseguramiento derivó a una forma mutual, que es concretamente la de P&I, Protection and Indemnity, que es una forma de asegurar para evitar las elevadas primas que en un momento determinado histórico tenían que afrontar quien quería asegurar el riesgo de la navegación y de la carga. Esta evolución nos lleva precisamente, como vemos, a Londres y a los P&I. En nuestro congreso que vamos a celebrar en Londres los próximos días 12, 13 y 14 de julio, vamos a tratar esta materia y contaremos con personas absolutamente relevantes en el sector. Entre ellos el doctor Nick Shaw, que es CEO del International Group of P&I Class,
es decir, la Agrupación Internacional de Clubes de P&I. Asimismo, nos acompañará el señor Gary Stevens, director asociado del London P&I Club. Asimismo, este es uno de los P&I grandes, el otro es precisamente la propia agrupación de ellos. Y te contaremos asimismo con la doctora Giselle Villanueva, gerente para reclamos de las Américas del Chief Owners Club. Como vemos, contaremos con responsables del más altísimo nivel dentro de los P&I Clubs y asimismo las ponencias y las presentaciones de personas con tan altísimo conocimiento de la materia como los doctores Melo, así como el doctor Javier Frank. Dentro de este congreso, esta parte que me he referido es la referida a la conferencia de aseguramiento. El congreso es mucho más amplio, como pueden ver del programa. El sector asegurador, del que estamos hablando hoy, realmente no está exento de importantes tensiones y crisis en el sentido de cambios y ajustes. En los últimos 6 años, atendiendo al volumen total de siniestros por sectores, encontramos que los siniestros provenientes de fuego y explosión suponen casi un 20% en cuanto al volumen, al importe de los daños. Años antes, el lustro anterior, el importe se había situado en torno al 15%. Eso quiere decir que hay un incremento considerable. Entre las causas puede encontrarse relativas a la preparación de la tripulación o al transporte de baterías de iones de litio. Otro volumen importantísimo de siniestros tiene lugar en materia relacionada con la navegación. De ellos, prácticamente el 20% podemos considerar igualmente, y una de las causas que puede estar detrás es asimismo la reparación de la tripulación. Otra materia que provoca una siniestralidad alta es la relativa mercancía, con aproximadamente el 10%, y en cuarto lugar podemos situar la relativa a averías en la maquinaria. En los tiempos recientes, del último lustro, se han producido elementos que influyen de forma muy importante en el sector asegurador y marítimo concretamente, como la inflación, que ha llegado a ser en torno al 10% en algún periodo anual, el elevado precio de las materias primas, como el acero, necesario para las reparaciones. No obstante, en este periodo y con este contexto, se ha producido un incremento de la flota mercante mundial en torno al 25% en cuanto a volumen de carga transportada. Se aprecia asimismo un notable incremento en ocasiones en el valor de la carga, llegando a encontrarse en containers con un valor superior a los 50 millones de dólares. Lo que se refiere al número de siniestros sigue siendo muy importante, el que mayor número de incidencias tiene los daños a las mercancías, debido fundamentalmente a una inadecuada manipulación, embalaje o almacenamiento, según los casos. En otras ocasiones es debido a las temperaturas, como puede suceder con material farmacéutico. También continúa existiendo un número importante de robos. Existen medidas en fase de implementación, como seguimiento GPS, sistema de detección de luz dentro de los containers. Otro problema que afecta, otra causa que está detrás de esta problemática es el incremento en la reutilización de contenedores de calidad inferior o dañados debido a la escasez que ha habido en los últimos tiempos de containers. Y en cuarto lugar, por número de siniestros, encontramos los referidos a la maquinaria, avería de la maquinaria. La causa parece estar fundamentalmente en intentos de reducir la contaminación. En algunos casos se ha utilizado combustible, como fue hoy, bajo contenido en azufre, que ha provocado daños a la maquinaria. En los últimos años, el tipo de causa de los siniestros que tiene una importante relevancia son las catástrofes naturales, los ciberataques y, por supuesto, ha influido muchísimo la pandemia global, la pandemia global del COVID-19. Las condiciones meteorológicas extremas también tienen una importante contribución al número de siniestros. En el año 2001 ha sido muy significativo. Ha sucedido, por ejemplo, en Europa, en el Rin,
ha habido problemas importantes de navegación con Estados Unidos, las vías navegables próximas al río Mississippi. El bloqueo del Canal de Suez de marzo de 2021, durante varios días, también tuvo una gran trascendencia. Y cortar una arteria tan importante para el tráfico mundial, hablamos de un 12% del comercio mundial que transita por ese lugar, y mercancía de un valor de 10.000 millones de dólares al día, pues tiene una trascendencia importante en el comercio y, consecuentemente, puede afectar al sector que nos ocupa del aseguramiento. Bueno, sin duda es una materia apasionante y, si no apruebo por mi parte, voy a proceder a la presentación de la primera ponente. Para muchos de nosotros no necesita presentación. Veremos unos datos simplemente sobre un currículum resumido. Caterina Bustovich es abogada con la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton, Reino Unido. Es socia fundadora del estudio Bustovich, Aramuro, Escalante y Asociados. Es árbitro de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Anshan, Perú. Es árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Es vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, miembro titular del GMI, del Comité Marítimo Internacional, miembro de WISTA Perú, Asociación Internacional de Mujeres en el Sector del Comercio y Transporte Marítimo. Ha sido presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en el periodo 2020-2022. Es la actual vicepresidenta de la rama peruana del IDEM, conferencista frecuente en estos temas marítimos y autora de numerosos artículos. Sin más, tiene la palabra la doctora Caterina Bustovich. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Antes que nada, quiero agradecer, me siento muy honrada de estar participando en esta segunda mesa de trabajo de webinars preparativos al 24º Congreso del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo que se va a desarrollar en Londres, Inglaterra. Y agradezco en forma particular y especial a nuestro presidente, el licenciado Omar Barrios, a la vicepresidenta titular, Camila Barrientos, a toda la organización, a Wendy, en especial a mi querido amigo Miquel como coordinador de estos eventos. Y no sé si Camila me puedes ayudar con mi PowerPoint, por favor, porque ya el Alzheimer no me permite hacer dos cosas a la vez. Primero que nada, Jaime nos ha quitado mucha materia de lo que vamos a hablar hoy, nos ha dado una buena aproximación a lo que vienen a ser los seguros marítimos, y quiero que por un momento, no he puesto mi cronómetro, voy a ponerlo, se imaginen un mundo sin seguros. A ver si alguien se lanza a conducir un coche, a enfermarse o tener un accidente, a un buque, a salir, a navegar, cuando la navegación desde sus inicios siempre se consideró una aventura, porque nunca se sabe lo que vas a encontrar en el trayecto o en la travesía. El comercio marítimo y la navegación difícilmente podrían existir sin seguro marítimo. Si no hubiese seguro, nadie invertiría en ese tipo de negocios, porque las pérdidas en caso de accidentes o daños eventuales son muy altas, y sobre todo en nuestra modernidad, que se navega y se trafica con mayor cantidad de contenedores, de tanques, de los buques, hasta los cruceros cada vez son más grandes y tienen más cantidad de gente. La ausencia de seguro haría que nuestra actividad marítima no fuera rentable. Ahora, también saben ustedes, y ya lo adelantó Jaime, que el seguro marítimo es casi tan antiguo como el auge y la consolidación del comercio marítimo por el mar Mediterráneo. Fue al inicio. El documento más antiguo, como también lo mencionó Jaime, se conserva en el origen de los seguros marítimos en la ciudad italiana de Génova, en su archivo general notarial, y data de 1347. Posiblemente sea el documento más antiguo de aseguramiento, porque el buque Santa Bárbara hacía un trayecto de Génova a Mallorca y tenían miedo de accidentes y asaltos, piratas y naufragios que habían estado ocurriendo previo a la navegación de este buque. En este documento ya se encuentran los elementos fundamentales que tiene todo seguro.
y que siguen vigentes increíblemente hasta nuestros días, como son el objeto sobre el cual se va a garantizar, cuál es el riesgo que pueden tener, la valoración para poder hacer una graduación de la prima y cuánto va a durar el seguro. En consecuencia, podríamos decir, sin equivocarnos, que los seguros marítimos son el origen del contrato de seguro en general, porque es lo único que existe evidencia. Cami, si me pones la segunda diapositiva, por favor. La tercera, por favor. Quiero darles un overview sobre lo que son los seguros de carga. Si tendríamos que tocar el día de hoy en esta conferencia todo lo que involucra los seguros de carga, no nos alcanzaría el tiempo. Los seguros de carga, básicamente, los podemos dividir en dos, que son las cláusulas de Instituto para el Salvamento, que todos conocemos, de la International Underwriting Association of London, versiones que comenzaron en 1912, pero ya en 1963 eran aplicadas a nivel mundial. Estamos viendo que entre las versiones del 82 y del 2009 se establecieron estos tres grupos de cláusulas de aseguramiento de carga. Cláusulas A, o todo riesgo, no vamos a entrar a todo el detalle. Cláusulas B, o riesgos enumerados, donde caen todos estos grandes reclamos como avería gruesa, salvamento, abordajes, etcétera. Y ya riesgos mayores, donde quizás estemos hablando de lo que es contaminación por hidrocarburos. Siguiente slide, por favor. Casco y maquinaria es otro seguro muy importante para los navieros y para el transporte marítimo en general, porque cubren pérdida o daño del objeto asegurado causado por los peligros del mar. Lagos, también ríos o aguas navegables. ¿Qué pasa? Durante estos trayectos de navegación pueden ocurrir algunos supuestos como podrían ser, y todos lo hemos visto en casos en la práctica, fuego, explosión, robos violentos, echazón de carga al mar, piratería, que está muy de moda, y la piratería no solo de los piratas conocidos como Capitán Hook y todos ellos, sino ahora los piratas informáticos, que atacan los sistemas de organización electrónica de las diversas navieras y pueden interferir, inclusive algunos buques que ya son totalmente automatizados con la tripulación y con la navegación de los mismos. Terremotos que no estamos exentos. Aquí añadiría por mis amigos de Guatemala hasta explosiones de volcanes. En México pueden ver que ha habido una explosión de volcán y hay mucho nube de ceniza que está avanzando y que no permite, por ejemplo, las operaciones aeroportuarias correctas, y si ocurriera más cerca a un puerto también ocasionaría peligro, ¿no? Los accidentes típicos de descarga, porque cada vez que suben una carga a bordo, hay alguien que lamentablemente comete un error y causa daños al embarque o a la descarga por golpeo, por cualquier tipo de manipulación, ¿no? Estallido de calderas también está cubierto, cada vez son menos, pero sí ocurren. Los defectos latentes que tiene el buque, o la maquinaria, o el casco, también están cubiertos por este seguro de casco y maquinaria. La negligencia del capitán, porque nunca son humanos y pueden cometer errores de oficiales o tripulación. Y 3/4 partes de responsabilidad de abordaje responsabilidad por abordajes y salvamentos o avería gruesa. Entonces, siguiente, por favor, Cami. La principal diferencia entre lo que vamos a hablar hoy día de seguros de prima fija, que es lo que les acabo de explicar, versus seguros mutuales, que es P&I, que es lo que vamos a tratar los siguientes minutos, es que en los seguros de prima fija, el empresario o asegurador, tras la realización de estudios, de estadísticos, mercado, ven cómo sería el riesgo cubierto y propone una determinada tasa para aceptar la cobertura, y esta tasa es lo que constituye la prima. Pero es un riesgo calculado y tienes un monto fijo que pagar. Es un negocio para las aseguradoras, porque así como hay buques o personas o entidades que sufren algún tipo de desperfecto, daño o desaparecen o se hunden,
Hay algunos que no tienen problemas, tienen una poca siniestralidad, con lo cual el seguro gana en esos casos y pierde, entre comillas, en otro, pero siempre es un negocio. Ellos hacen un análisis de riesgo. En cambio, toda la institución que vamos a tratar en los siguientes minutos es un seguro mutual. Un seguro mutual está constituido por algunos individuos cuyos bienes, por ejemplo, navieros, sus bienes son barcos, o intereses o personas están sometidos a riesgos análogos. Todos estos barcos navegan, entonces están sujetos a los riesgos de la navegación por mar, río, lagos, etc. La mutualidad tiene por premisa el principio de que no hay ganancia. A fin de año, los clubes de P&I tienen que terminar en cero. No hay una ganancia si no se aseguran su propio riesgo, y acá les voy a contar, siguiente slide por favor, un poco sobre los clubes de protección e indemnización, aunque ya muchos, como están en el mercado, saben lo que son, pero algunos están aprendiendo. Nos contaba Camila que hay muchos estudiantes que están inscritos, que quieren saber de qué se trata. Por definición, los clubes de P&I son asociaciones de propietarios o armadores de buques que conforman estos fondos, o sea, juntan el dinero mutual sin ánimo de lucro, con el propósito de cubrir las responsabilidades que cualquiera de ellos pudiera incurrir frente a terceros. Los clubes de P&I surgen para responder por las necesidades del seguro complementario que tenían los armadores, que aseguraban sus riesgos en el mercado normal asegurador, el ordinario, Lloyd's básicamente, y algunas compañías de seguros, y estas compañías y Lloyd's no querían asegurar ciertos riesgos. Entonces, ellos se vieron ante la necesidad de asegurarse ellos mismos, pero dijimos, ¿cómo nos aseguramos? Sabemos a lo que estamos expuestos, entonces, si el seguro tradicional me cubre A, yo voy a asegurar mi B y mi C, porque yo sé que esos riesgos no les interesan a ellos, pero a mí me pueden representar una pérdida muy grande, ¿no? Siguiente slide, Cami, porfa. Me perdí un poquito acá. Les voy a contar esta historia porque yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero cómo nacieron los seguros de P&I y en general todos los seguros. Comienzan, como les dije, ante una Inglaterra en el siglo XVI, XVII, XVIII, como había mucha especulación en materia de seguros, comenzaron a haber ciertas irregularidades. Algunas compañías cubrían unas cosas, otras no cumplían, y por competir había una incertidumbre. Ante todo esto, para evitar quiebras y problemas, en 1720 se aprobó una ley, el Monopoly Act en Inglaterra, que concedía el monopolio de seguro de casco a dos compañías ubicadas en Londres, London Assurance y Royal Exchange, y a miembros individuales de Lloyd's. Consecuentemente, no era permitido que nadie más asegurara estas coberturas, lo que obligó a los armadores a decir, oye, ¿y los demás riesgos, cómo los aseguro? Entonces, Lloyd's, que como ustedes saben, es la palabra sinónimo de seguro es Lloyd's, es el más grande o el más importante mercado de seguros mundial. Ya saben que está ubicado, y ahora lo van a visitar cuando vayan a Londres, en el principal distrito financiero de esa ciudad, y se considera como el origen de la actividad aseguradora marítima. Esto se da en 1688, cuando un señor que se llamaba Edward Lloyd inauguró una cafetería en la ciudad de Londres, a la que empezaron a acudir empresarios, mercantes, los mercaderes de productos provenientes y que salían a alta mar, y paulatinamente entre ellos en la cafetería se les ocurrió la idea de compartir ciertos riesgos. Esta idea se materializó unos años después en un documento que circulaba entre los presentes, en el cual cada suscriptor decía cuánto es el riesgo que quería asumir, ¿no? Hasta que se cubría el valor total de riesgo. Edward Lloyd después inició en 1686 o 96 una publicación o una nota informativa que se llamaba Lloyd's News, ¿no? El antecedente, en la que daban datos de los principales acontecimientos marítimos que pudieran ser de interés de la clientela. La reputación del lugar fue la que ocasionó que el nombre de Lloyd's se ligara internacionalmente como lugar idóneo para obtener un seguro marítimo. Con la muerte de Edward Lloyd surgió la necesidad de tener
donde se junten los underwriters o los aseguradores para continuar con su negocio. Y en el 1770 se forma la Society of London. Esto ya es conocido, se puso a disposición de los miembros salas de reuniones, y recién en 1871 Lloyd's fue oficialmente constituido en virtud de una ley del Parlamento británico. Ya podía adquirir propiedades, ya tenía un local, y es lo que viene a ser el mercado de Lloyd's en la actualidad. De ahí comienzan a surgir los indemnity clubs, porque no fueron, desde el principio eran, al principio indemnity y luego se sumó protection, ¿no? Hay un caso, el que se le atribuye el origen del nacimiento de los clubes de indemnización. Es una nave que se llamaba Western Hope. Western Hope partió de Newcastle, Inglaterra, en 1870 y se desvió a Puerto Elizabeth, camino a Cape Town, para beneficiarse de un segundo contrato. Tenía carga a bordo, pero dijo, uy, voy en el camino, me desvío, más carga, más dinero. Lamentablemente, el viaje no terminó, o terminó con mucha carga dañada, y los tribunales entendieron que esa desviación que había ocurrido no estaba cubierto por la póliza de seguros y se quedaron desprotegidos. Entonces se sentían amenazados y decían, ¿cómo hacemos para asegurar? Entonces, en 1874 es el primer antecedente de los indemnity clubs, o clubes de indemnización, para cubrir eso, lo que no cubrían los seguros tradicionales. Y los clubes se dieron cuenta, comenzaron a corregir sus reglas, porque los clubes se rigen por reglas, ahora les explico, incorporando la indemnización, porque el naviero cubría y luego volteaba para que le indemnice este seguro mutual. Actualmente podemos encontrar clubes de P&Is, principalmente en Reino Unido, obviamente, pero también en Estados Unidos, en Japón, en China y en países escandinavos como Suecia y Noruega. La entrada en vigor de convenios internacionales por contaminación aceleró aún más, como les dije, el tema de responsabilidad civil, porque los daños, al ser buques más grandes con mayor cantidad de capacidad de carga de bunkers o combustibles, o ácidos, o cualquier tipo de materia peligrosa, aumentó exponencialmente los riesgos, entonces no habían coberturas. Cami, por favor, las siguientes slides. Sobre todo porque los grupos se forman con estos grupos de P&Is y dicen, mira, mejor nos juntamos en un grupo más grande para ejercer una especie de lobby o pool donde podríamos cubrir indemnizaciones que excedan los 10 millones, los 100 millones, y se comienzan a tener presión y presencia en organismos internacionales como la OMI, en BINCO, UNCITRAL, Intertanco, en International Chamber of Shipping. Entonces ya se los ve como un grupo fuerte y grande. El grupo de hoy en día, el International Club, está conformado 90% de la flota naviera mundial está cubierta por seguros de P&I. El otro 10% son esos buques fantasma, piratas y buques fuera de clases que no tienen seguro alguno, ni siquiera responsabilidad para terceros de ninguna manera. Y en la práctica, cuando nos tocan ese tipo de barcos, es muy complicado darle solución. Bueno, hay una lista, creo que la están viendo. Los 13 más importantes, como les dije, manejan, están unidos. Siguiente, Cami, por favor. Y ahí están, esos son los más de los P&Is, que por suerte todos tienen, a través de corresponsales, siguiente, Cami, tienen representación en casi todos los países del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las coberturas más comunes en las reglas de los clubes de P&I? Casi es un copy-paste, como son parte de un mismo grupo, casi todas las reglas son iguales. Cubren reclamaciones de carga, daño, pérdida, contaminación, contribuciones a averías gruesas, cuando no puedes recuperarlo del seguro normal o el regular, accidentes personales, muerte de pasajeros,
seguro mutual, mutuo o colectivo entre todos. ¿Y qué pasa? Nos viene aquí la tercera cobertura. Esta cobertura ya excede los 100 millones de dólares y se hace en exceso, pero ya se hace con los aseguradores o reaseguradores del mercado regular. Se le conoce como General Excess of Loss Reinsurance Contract y hasta llega a cubrir hasta 2.000 millones de dólares de cobertura de reaseguros en varias etapas. No quiero profundizar mucho en esto. Lo que sí, hay una característica especial de seguros de P&I, es que cada 20 de febrero, al mediodía, se renuevan las coberturas de P&I. ¿Por qué? Porque era el momento tradicional que en el mar Báltico se deshielaba y quedaba libre para que pudiera haber navegación. Esto es una cláusula totalmente peculiar de seguros de P&I. Siguiente, por favor. Generalmente, cuando se abona la cuota, normalmente el 20 de febrero, pero existe en la práctica un primer monto de pago que dan los armadores que se llama advance call. Por ejemplo, si soy un armador con 10 barcos, pongo un monto aproximado por cada uno y después le digo al club te voy a pagar en cuotas parcialmente, defer call. ¿Y qué pasa si en el año estos 10 barcos no me dieron tanta siniestralidad? O me dieron siniestralidad. Entonces, cuando me dieron demasiada siniestralidad, esas defer calls, el club las llama y dice, págame porque ya no alcanza con lo que estaba. Pero se llaman supplementary calls. Pero ¿qué pasa cuando sobra? Porque tuvimos la suerte que no hubo demasiada incidencia o daños, se devuelve el monto, porque como les dije, tienen que terminar en cero. Una característica, siguiente por favor, Camila. Una característica importante y distinta en las regulaciones de P&I son la Omnibus Rule. Esta consiste en que sus directores, que en realidad los directores de cada P&I son armadores que conforman el club. Son elegidos entre todos ellos con ciertas características y hay estos directores tienen a su cargo también gerentes que son gente de profesión y muchos de los que van a hablar en Londres, que trabajan por años en los clubes de P&I, comienzan a la evaluación de los reclamos. Y esta Omnibus Rule permite, a pesar de no estar dentro de las reglas, que examinen si este riesgo podría estar o no cubierto por el P&I. Entonces es una facultad de discreción que no te las dan las primas normales de seguro, porque si está en las letritas chicas está cubierto, si no está en las letritas chicas, no te van a dar nada. Por eso los P&I no son compañías de seguro en sí con fines de lucro, son organizaciones solo para beneficiarse en los navieros. Esta regla particular de los P&I le da la oportunidad de discrecionalmente entre sus directores acordar responder rápidamente por un reclamo sin que haya estado naturalmente reglado dentro del ordenamiento que tienen y se puede después hacer una modificación. Siguiente por favor, Cami. Otro principio especialísimo del seguro de P&I es el principio de pay to be paid, o paga para que yo te pague. Es como cuando tienes un seguro médico y vas y te dicen, no atendemos por seguro, y tú pides el reembolso. Tú lo pagas y te reembolsan. Entonces, normalmente el seguro de P&I va a pedir que el miembro se haga responsable inicialmente, pero no deja de cubrirlo. Luego lo va a cubrir. Tan pronto ocurre un supuesto de daño, accidente, incidencia, es obligación del miembro notificar al club de P&I para que esté enterado, para que se tomen todas las medidas. Normalmente un buque llega a puerto, por ejemplo, en lo que estoy teniendo hoy día, llega a puerto con carga que se presume contaminada porque ha habido movimiento de tanques durante la travesía. Es obligación notificar al club de P&I. El club de P&I normalmente va a decir a su corresponsal, manda a alguien de asesoría legal, asesoría técnica, un surveyor, convoca a las partes, toman muestras. De verdad, los años que yo pasé dentro de la corresponsalía de P&I, de la más grande aquí en Perú, fueron los años más dinámicos de mi carrera, porque era 24 horas al día, 7 días de la semana, y no es la canción de Juan Luis Guerra, es la realidad que ocurre en los seguros marítimos y en el transporte marítimo. Los barcos no conocen de Navidad, ni Día de la Madre, ni de festivos, ni sábados y domingos.
todos los que estamos involucrados en esto sabemos que te suena el teléfono a las 3 de la mañana y probablemente tengas que ir a puerto, o tengas que ir a una audiencia, o tengas que comenzar a hacer coordinaciones. Algo que me llama mucho también la atención y que yo sé que ustedes van a preguntar sobre ello, son estos documentos que no están en las diapositivas, creo, Camille, porque como dijo Javier, pulimos hasta último momento nuestras presentaciones, las garantías de P&I, y con esto concluyo. Los clubes suelen utilizar unos documentos llamados Club Letters of Undertaking, o CLOU o LU, como mucha gente les dice, donde garantizan el pago de una reclamación luego, pero solo condición sine qua non, solo luego de que se declare la responsabilidad final del miembro. O sea, en caso de que comiences con un accidente en la vía administrativa, y por ejemplo, una capitanía de puerto determine que es responsabilidad del barco, luego se puede apelar, va a un comité de apelaciones, luego puedes ir a la vía civil. El club de P&I va a responder por este reclamo, pero solamente cuando hay un fallo inapelable, conclusivo, que declare responsable al miembro. Pero es una tranquilidad, porque para nosotros como abogados, tener este documento permite que garantice el futuro reclamo y el barco pueda estar libre para irse. En realidad es un salvoconducto para que los barcos que han tenido algún problema puedan seguir su navegación con los costos tan altos que involucra estar un día parado en un puerto. Entonces, nada, yo quería agradecerles. Espero, lamentablemente el tiempo es corto, esto era la charla magistral, pero he tratado de meterles algunas cositas históricas, algo para hacerlo más entretenido. Y quedo a su disposición, cualquier duda o aclaración que necesiten al final, yo más que encantada de poder estar con ustedes. Y si no, en Londres supongo que va a ser muy interesante conocer la realidad desde el propio mercado donde se nacieron todos estos temas. Muchas gracias por su tiempo. Jaime, no se te escucha, estás en mute. Muchísimas gracias, Caterina. ¿Se me oye ahora? Sí, Jaime. Sí, perdón, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Apenas ha superado unos minutos el tiempo asignado, has hecho una tarea de síntesis admirable y con una gran dinamicidad y muy interesante. Tengo que felicitarte realmente por la exposición que has hecho. Te has tocado una temática tan amplia en tiempo limitado. Pasamos a continuación a la siguiente ponencia será realizada por el doctor Cardoso, Javier Cardoso. Algunos datos sobre su historia profesional. Se incorporó de abogado a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cursó estudios de maestría en gestión de empresas marítimo-portuaria y derecho marítimo en la Universidad de Deusto, en España. Trabaja como profesor de Derecho Contractual y Derecho Marítimo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, asimismo en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ha ocupado importantes cargos públicos en materia relevante. Fue secretario general ejecutivo del Instituto Americano de Derecho Marítimo. Es presidente de la Asociación de Derecho Marítimo del Ecuador, miembro del Comité Marítimo Internacional. Tiene así una práctica muy importante en materia de puertos y en materia de P&I. Y sin más, tiene la palabra, Javier. Hola, muy buenos días, y buenas tardes y buenas noches a las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar con ustedes, poder conversar un poquito sobre el seguro marítimo y los P&I Clubs, que es una práctica muy común en nuestras jurisdicciones, a las personas que tienen dentro de su práctica profesional el derecho marítimo y los
denominados casualties que tienen las embarcaciones y por ende la activación de reclamos de responsabilidad civil en donde están directamente relacionados los seguros de indemnidad, que son los P&I Clubs. Sin más preámbulo, yo creo que podríamos comenzar con la presentación. Voy a proyectar la presentación para que la podamos ir siguiendo. Entiendo que en este momento se puede estar viendo, ¿verdad? Entonces, el tema que voy a desarrollar es la acción directa contra los P&I Clubs. ¿Por qué el instituto consideró importante desarrollar este tema? Básicamente porque para los clubes de P&I es sumamente importante en caso de que exista un siniestro marítimo en donde se puedan activar ciertas responsabilidades civiles, es decir, ciertas personas, terceros perjudicados, puedan tener alguna acción contra el asegurado, si es que estos terceros perjudicados pueden reclamar directamente a una corte al P&I Club. Y sí que pueden reclamar una corte directamente en ciertas jurisdicciones y en otras está totalmente prohibido. Y hay razones válidas y la evolución de la doctrina ha sido de tal forma que para ciertas jurisdicciones está bien hacerlo y para otras no. En el marco de unas charlas como son estas, la idea de esta charla es simplemente introducirlos doctrinariamente de cuáles son las razones filosóficas para la existencia o no de la acción directa en todo y lo que está pasando particularmente en Ecuador con el nuevo Código de Comercio y el anterior. Luego de eso podemos conversar y profundizar más cuando se abra la ronda de preguntas y ustedes lo podrán comparar con lo que está pasando en sus países. Digo que son unas charlas introductorias preparativas para las personas que recién se están integrando como estudiantes en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y personas interesadas que estarían asistiendo al programa a desarrollar en Londres en este mismo año. Entonces comenzamos. La acción directa, antes de entrar al concepto duro y puro, entendamos como la posibilidad del perjudicado mandar directamente al club. ¿Esto existía o no existía en los códigos de comercio decimonónicos, como lo pueden ver en la pantalla? No existía el concepto de acción directa, ni tampoco existía el concepto de seguro de responsabilidad civil. Es decir, asegurar el daño ser causado por una persona o un tercero no existía en lo absoluto. ¿Cuál es el germen? ¿Cómo se inicia el seguro de responsabilidad civil? Como muchas cosas, a través del derecho marítimo y del seguro marítimo, justamente por lo que comentaba Karine, en relación a las travesías que eran de alto riesgo, entendiéndose pues una travesía como una infracción en el mar. Luego de eso, la doctrina conceptualizó como la importancia dar seguros de responsabilidad civil siempre y, digamos, atendiendo la realidad del incremento de actividades riesgosas. ¿Cuáles son este incremento de actividades riesgosas? La travesía marítima, la circulación por ferrocarriles, la circulación por vehículos que tuvieron accidentes en donde terceros no asegurados estaban implicados o resultaban perjudicados por esas actividades riesgosas. Realmente la responsabilidad civil en inicio tuvo muchos argumentos en contra. Y uno de los más importantes, lo pueden ver en la pantalla, es que los tratadistas de esa época consideraban como un ilícito, algo ilegal, algo inmoral, liberarse contractualmente de las consecuencias de la propia culpa. Es decir, una acción culposa, que se entiende como negligente o que se realiza con impericia, no puede liberarse por una relación contractual. La segunda razón es que es ilícito asegurar hechos culposos, ya que doctrinariamente el riesgo asegurado en un contrato de seguro no proviene de un hecho culposo, sino del caso fortuito. Es decir, terremoto, una inundación, casos fortuitos o hechos de Dios como lo determina la legislación anglosajona, daba lugar a la cobertura de seguro. Un hecho culposo, es decir, una impericia en un accidente de tránsito, no podría dar lugar a una cobertura de seguro. Y por tercer lugar, podría causar displicencia del causante menoscabo, es decir, de la persona que causa el accidente, por la cobertura contratada. Es decir, tengo un seguro, tengo una cobertura y ahora voy a conducir el vehículo como quiero. Son displicencia con rigurosidad, con menos acción. Estos argumentos estuvieron por mucho tiempo pululando dentro de la doctrina del contrato de seguros y los argumentos en contra. ¿Cómo evolucionó doctrinariamente el tema? Pasó de tutelar el contrato de responsabilidad civil, el daño del asegurado, para tutelar a la víctima del daño. Esa evolución puntual que ha tenido. Ya no es un seguro conceptualmente, filosóficamente, que protege el patrimonio del asegurado, sino que también sus bases, su naturaleza jurídica, su institucionalidad radica en
proteger a la víctima del daño. Esto ha sido una tendencia irreversible en el derecho ambiental. Hablo del derecho de civil de los países americanos principalmente. Es una irreversible, ¿por qué? Porque esto pasó secuencialmente, es decir, uno detrás de otro. En primer lugar, se estableció el concepto de responsabilidad objetiva y culpa presunta de actividades de mayor riesgo. Es decir, tienes una responsabilidad objetiva y una actividad de alto riesgo. Segundo, si realizas una actividad de alto riesgo, tienes que asegurar obligatoriamente la responsabilidad civil. Y eso ha pasado en la legislación, responsabilidad objetiva, asumimiento de todo. Se han establecido mecanismos de garantía a favor del privado, los mecanismos de garantía a favor del privado, que vamos a ver en la siguiente escena. Y por último, lo que estamos hablando, se han implementado los mecanismos de reclamación directa. ¿Cuáles son estos mecanismos de garantía? ¿Cómo se dan los créditos indemnizatorios a los perjudicados que estamos hablando en la lámina anterior? Primero, la acción subrogatoria, es decir, el perjudicado se subroga los derechos del asegurado y a través de esta acción subrogatoria que proviene del derecho a las obligaciones. Acción subrogatoria, acción que puede ser un poco vinculada con acción directa, la acción oblicua. El perjudicado se pone en los pies, en los zapatos de la persona asegurada y demanda a la compañía de seguro. Otro de los mecanismos que se han utilizado para tutelar el crédito perjudicado es otorgar un privilegio de ese crédito sobre la suma asegurada. Es decir, nadie podría, en el evento de que pague el siniestro, eso goza de un privilegio que ningún acreedor del asegurado podría obtener esos fondos. Y tercero, lo que sucede en algunas jurisdicciones y en otras no, por no estar contemplado, estar expresamente prohibido, como es el caso de Ecuador, la directa como un derecho propio, es decir, un derecho propio del perjudicado, del Estado, que puede reclamar una indemnización al seguro. ¿Qué dicen los doctrinarios acerca de esta evolución filosófica sobre el contrato de seguro que pasó de ser de cobertura del patrimonio del asegurado a proteger y tutelar los derechos del perjudicado? Carboni, muy claramente dice, fórmula asegurado, la responsabilidad conlleva la responsabilidad del asegurado. Es decir, si yo aseguro responsabilidad, soy responsable. Paranisi, por su parte, determina objetivos supracontractuales que se identifican con la llamada socialización del contrato de responsabilidad civil. Y aquí es un término muy potente, porque pasa de ser un derecho patrimonial, un derecho económico, a establecerlo de los regímenes jurídicos de los derechos que tienen una tendencia más social. Es decir, Paranisi filosóficamente encuentra a estas tendencias y esta evolución doctrinaria, normativa y como un derecho que debe tener esa progresividad en el ámbito social, al perjudicado de un hecho que haya causado. Otros doctrinarios, y aquí entrando en propiamente lo que se trata, la acción directa, determinan lo siguiente. Sobre la acción directa y cuál es su concepto. Garrigue, por su parte, dice la expresión acción directa ha de tomarse no en su estricto sentido procesal de acción, como se habla de la acción subrogatoria, sino en sentido material, como ejercicio de un derecho de crédito propio perjudicado contra el asegurado. ¿Qué es esto? No estamos hablando que se subroguen los derechos, que ocupen el lugar del asegurado, sino demanda por derechos. Esa es la diferencia puntual. No está dentro del derecho procesal o adjetivo, está dentro del derecho material o sustantivo. Ese es un concepto súper claro que lo debe tener. Que tiene, por supuesto, incidencias procesales en cuanto a las excepciones que se pueden alegar, como lo vamos a ver más adelante. Otro de los importantes criterios es de Fernando Sánchez Calero, y él determina que la acción directa habilita para que, en su propio nombre, ataque al subdeudor y se beneficie inclusive de los resultados de su acción, puesto que el producto de la misma entra en su patrimonio y no en la del deudor, que es el asegurado, por lo que no se ve forzado a compartirlo con los otros acreedores de su deudor. Básicamente, el concepto de Fernando Sánchez Calero se encuadra dentro de una distinción que no existe un crédito privilegiado acerca del dinero que está recibiendo el asegurado y de las acciones que va a tener el perjudicado o el asegurado. En caso de la ejerza o tenga otros acreedores atrás, ese dinero que entró al patrimonio del asegurado por un crédito privilegiado que defienda al perjudicado puede salir de su patrimonio el perjudicado sin cobrar. ¿Cuál es la naturaleza de la acción directa? Básicamente esto ya lo hemos venido diciendo, pero de manera de resumen. El acreedor directo es propio, se actúa como sustituto del deudor impredio. B. Es una acción de orden contractual, el demandante debe tener la calidad de tercero activo. No, esta relación de orden contractual no se inició como lo determina la diapositiva. La potestad de reclamar al deudor de su deudor la satisfacción de obligación que este último mantiene para con él, sin que sea necesario reclamar previamente al deudor primario. D. Norma reiterativa exacta, efectos relativos a los contratos. Aquí entra la relativa de los contratos, la teoría contractual. Una persona que no es parte de un contrato, que tiene obligación y efectos interpartes, puede tener una incidencia en un contrato que no compresión ni firmó. Bueno, esto es parte de la naturaleza de la acción directa y que se ha desarrollado y se ha permitido por el efecto de los contratos. Y la excepción como beneficiario. Y el derecho del tercero es, en algunas legislaciones autónomas, lo que no cabe contra él, le son inoponibles, se pueden oponer las excepciones que el subdeudor tenga contra el deudor. Es decir, si es que el tomador del contrato de seguro, es decir, el asegurado, no ha pagado el contrato de seguro, está atrasado en una de las cuotas, estas excepciones no son permitidas
para con el perjudicado que tiene acción directa. Y por eso, en algunas, al final vamos a concluir si hay beneficios o perjuicios de estar estas acciones directas en ciertas legislaciones, en ciertas jurisdicciones. Continuando la presentación y para ir concluyendo, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador tenemos normas. Tenemos el decreto 1147, que fue derogado 2 años, del Código de Comercio vigente. Básicamente, en el primer párrafo de cada uno de los 2 artículos establecen lo mismo, ¿no? Vamos a leer por eficiencia en el tiempo el 757 del Código de Comercio vigente. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. El tercero perjudicado carece en virtud de acción directa y privada contra el asegurador. Es tajante. Hay una prisión, no tiene personalidad jurídica, puede demandar directamente al asegurador. El desarrollo judicial en cuanto al desarrollo de institución y profundización de manera filosófica de si cabe o no cabe, digamos, en cualquier caso, porque la ley es precisa, es, digamos, tajante, ¿no? Entonces no tiene personalidad jurídica, no hay nada que abordar, no hay una rutina nudosa, no hay nada de eso, simplemente la aplicación de la ley es que no hay acción directa y aquí hay algo importante que lo van a encontrar en el segundo párrafo, y es que es preciosa para que el tercero perjudicado anda simplemente asegurado, es decir, el perjudicado demanda a quien causó el daño que está asegurado. Y la misma demanda que se encuentra en la compañía de seguros. Es una reacción a mi criterio un poco, no quiero decir confusa porque no está confundiendo, pero no precisa. Realmente quiere decir que se cuente con la compañía de seguros, puede que ofrezca, que presente el documento del contrato, en ciertas legislaciones, dicho sea de paso, es ilegal presentar el contrato de seguros como prueba, porque podría de cierta manera influenciar en la decisión del juez o del jurado, determinando pues esta idea que como ya una mega corporación está asegurando un riesgo, el pobre perjudicado pues estaría ganando mucho más de lo que la mega corporación estaría perdiendo, si que se le reconoce la cobertura de la inversión, cuando lo que se está discutiendo en un juicio de daños es realmente si existen nexos causales de la gente que causó el daño, la acción y el resultado, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de probatorio, que muchas veces en otras juicios han enviado, jurado entero cuando se presenta un contrato de seguro, esta parte del Código de Comercio da las palabras exactas que se están utilizando, pedir que se cuente con compañías de seguros y lo dejo cubierto. Podría estar sujeto a varias interpretaciones, ¿no? Actualmente no he encontrado un desarrollo mayor en la frecuencia, ya se está el tiempo, pero lo dejo ahí como una incógnita, como algo que tienen que ver, estar atentos y ver cómo se va desarrollando eso en la frecuencia. Finalmente vamos a ver el beneficio y los perjuicios o las críticas a que exista, ¿no? Como siempre hemos visto y hemos dicho, la acción directa pues tiene ya una función social que tutela lo que se presenta a un tercero. Entre los beneficios, esto agiliza el proceso de indemnización y evita la dependencia del asegurado para presentar acción. Acelera la respuesta y la compensación por parte del asegurador. Esto es sumamente importante si existe una urgencia de seguro o si es que existen disputas presentes entre quienes, entre el asegurado con el perjudicado o entre el asegurado con la compañía de seguros. Me pongo un ejemplo puntual. No hace falta sacar un documento en la embarcación, ¿no? Como eso es una de las acciones particulares en la póliza de seguro, no tendría cobertura. Se arma un caso en el cual pueda conllevar una disputa y realmente esto, el perjudicado no había obligación había una obligación legal de un país en que se tenga que pagar un seguro de esta naturaleza, desarrollar una actividad de riesgo, el perjudicado no tendría por qué estar incluido en este tipo de delitos. La protección de derechos de terceros perjudicados no depende de la solvencia o cumplimiento del asegurado, simplemente se protegen absolutamente los derechos del perjudicado, va a reclamar, depende nada un poco en relación a lo que está en el párrafo anterior. Y por último, ¿cuáles son las críticas? Hay un sentido del asegurado, puede haber un cumplimiento de sus responsabilidades contractuales y perjudicabilidad del sistema de seguros. El sistema de seguros, pues, una que mencionaba Karina, estas bondades, el sistema de seguros evolucionó esta institución gracias al derecho marítimo y hay que todo lo que se expone en la institución. Riesgo de fraude como segundo, como una contingencia, esta acción directa, los terceros perjudicados podrían reclamar indemnizaciones falsas directamente al asegurador. Esto podría generar costos adicionales y complicaciones para las compañías de seguro. Y último, dificultad en la relación de las responsabilidades. La intervención del asegurador como intermediario puede difícil tener culpa y establecer la cantidad de la indemnización. Eso en breve del contrato de acción directa dentro de un contrato de seguro de responsabilidad civil, que particularmente el acta de los penales como idea general en el Ecuador no se permite, revisar las instituciones y los fundamentos doctrinarios de cuando no permita generalmente ninguna legislación y cuando evolucionando hasta en las legislaciones se permiten, de lo que he revisado en otras legislaciones, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, México, podrían tener ciertas disposiciones que podrían interesarse, que algunos especialistas de jurisdicción están, pero eso resumen, agradeciéndoles la atención en esta pequeña charla conversatorio y atento, preguntas que puedan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu posición, por tu explicación profunda sobre el tratamiento, sobre la utilización, finalidad y el número de las que has dado tu posición. Y tenemos ahora un turno de preguntas. Si no de los participantes quieren hacer una pregunta, creo que la forma de correr es mediante escritura, ¿no? En el chat del seminario. Esperamos un poco si alguien tiene alguna cuestión. Yo voy a una cosa, para ver si eso ha sido las dos pones, la interesante. Una que la acción de Caterina dentro del aseguramiento se ha mencionado el aseguro de la nación como parte del asunto de gobierno. Y por otra parte, la cuestión de la duda que hubo en la doctrina en su momento, no era el elemento por la cobertura de sanciones, sino incluso la moralidad, por las posibilidades de la religiosa para
valores a la hora de las consecuencias. Y creo que en la práctica, las coberturas perfectamente resarcidas, es decir, porque hay legislaciones, concretamente, el de las sanciones no es tan justo. Si el acreedor alega que de hecho sí es una sanción, no sería obligación para eximirse de responsabilidad. Quisiera saber si en la película, por supuesto, los presidentes van a ser de cobertura de sanciones. A ver, Jaime, en mi experiencia, normalmente cuando un armador, un buque es sancionado por la autoridad marina, digamos, el error que comete, mal aviso al ingreso de aguas territoriales, es una sanción que por la parte administrativa del puerto y de la Autoridad Portuaria Nacional. Existiría una multa sobre ese buque por el incumplimiento de la norma, que entonces es casi igual, ¿no? De notificar esos territoriales. Esa multa generalmente es cubierta por el armador. Su agente local es el que es notificado y obviamente corre traslado al armador y el armador tiene que responder. Si es no cubierto, pero hay el 29.9 del Código Civil es cubierto. Fue una omisión porque no, o porque quizás la persona que está en el de mando hizo una omisión equivocada. Generalmente está cubierto, es un error humano. Si a propósito, avisar de esos ingresos territoriales, obviamente el armador va responsable directamente de una decisión de negligencia de tripulación, ¿no? Eso, en mi experiencia, en la práctica ocurre, si 99% de estas sanciones, no las administrativas, ¿no? Por ejemplo, también pueden poner sanciones, sanciones penales, pero si estamos en un área que dice, no, esto no va conmigo, los delitos no están cubiertos, y si no te obligan a nadie por muchos días, porque hay investigación, y generalmente no es omisión de la, sino toda esta red de criminología o criminales que llevan las drogas a los barcos, lamentablemente el responsable de la autoridad local es el buque, ¿no? Entonces, más o menos, espero haber dado respuesta a lo que estaba preguntando. Sí, muy bien. Por mi parte, la situación complica, efectivamente. Otra pregunta que hace, a ver si pudiera responderla o tú misma, ¿cuál sería la diferencia entre un PIA y un TIA? Javi, tuyo. O sea, por favor. Los TICAS cubren a todo lo que son conexos al agua marítimo. O sea, no solamente los actores en un de mercancías ahora son muchos, tienen muchos gorritos de distintos colores. Freight forwarder, normalmente, por Atlantic Club, así yo no tengo un caso de los últimos años, pero sí, o sea, son también tipos de cobertura pero para distintos actores. Los P&Is generalmente cubren los riesgos de los armadores con ellos mismos, se cubren a potenciales riesgos durante la navegación. Espero haber contestado la pregunta. Ahí, Jaime, si quieres complementando las dos preguntas, fíjate que en Ecuador, algo muy curioso, lo voy a poner en un caso práctico. Hace muchos años tuvimos un siniestro de unos operadores de carga que, por causa de un accidente totalmente fortuito, fallecieron en actividades de carga y descarga, haciendo pues la descarga propia de una empresa. Y lo primero que se preguntó fue, pues, a ver, ¿esto tenía de facultad matriculada al operador de carga? Entonces, si no hubiese tenido, y gracias a la si no hubiese tenido las matrículas agentes de estos operadores de carga para que en la embarcación se va por de protección de identidad, como ya todo, básicamente la infracción solamente por el puerto, con lo cual se puede hacer cobertura, tanto la acción y el puerto. Y el título a quien aseguraría, lo dijo Karina, los operadores de servicios conectos están en su propia rama, pero que confluyen en toda la actividad marítima portuaria. Esta pregunta, si no se encuentra en el riesgo de bajo la autoridad de los clubes de se ve plan ambiental con la tarjeta, es un grupo de interés asegurador, buque y el puerto. Vamos a hacer un poco de porque la explosión de un volcán submarino, creo que en la costa de Japón, en una parte asiática, y esto ocasionó un tsunami, que nosotros pensamos que íbamos a hacer el agua, pero en realidad fueron movimientos anormales del mar, no solo de la explosión del volcán. En este caso, en el Perú, descargado una nave italiana, posible en el amarradero con el del Callao, que es el principal puerto peruano. Era un movimiento inusual, como el barco ocasionó roturas y el buque se desplazara y estaba cortado de manifolds con las vías, y esto ocasionó que saliera, que se despegara y una inmensa contaminación de combustible. Hay muchos factores, miren, la parte ambiental o imprevista, como es la erupción de un volcán submarino, y que ocasiona este daño tan grande, ahora seguimos con las consecuencias, lamentablemente el país no se preocupó del fondo. Entonces el buque activó cobertura de P&I, activó sus seguros de casco y maquinaria, y obviamente se pusieron las áreas de acuerdo al convenio del Mateo que pero como había un hito ambiental, la parte puerto, la con la autoridad judicial y fiscal, determinaron que es un hito ambiental que necesitaba mantener a nada, a pesar de que la garantía de P&I de convenios de la a pesar de que Repsol también activó todos los mismos responsabilidad de terceros. El barco, estamos hablando de enero o febrero pasado, sigue acá el caso
no hay aviso de solución. Entonces, el portuario es importante. No solamente, o sea, esa conectividad puerto, barco y usuarios, y siempre están interrelacionados. Es un tema múltiple. Y el PNI siempre está ahí, porque hay un cuarto por el que va a responder. Eso fue un caso totalmente fortuito. Está dentro de sus reglas de cobertura, ¿no? Bien, otra pregunta. Sobre la pandemia de COVID, el caso de un brote de una enfermedad infecciosa a bordo de un buque asegurado por un PIA Club, ¿qué gastos cubriría, qué cobertura proporcionaría a los afectados? ¿Cómo he visto dicho reclamo de los PIA? Si hacer pagar estas coberturas se evita. Javi. Sí, a ver, nosotros, Ecuador, digamos, una flota propia, no precisamente en términos de transporte de mercancías, pero sí una flota bien importante. Ustedes por su parte tienen la anchovera, nosotros tenemos por nuestra parte el atún. Y durante la pandemia hubo bastante menos por tripulantes que se encontraban en flotas nacionales, en embarcaciones nacionales, digamos, con riesgo de. Entonces, ¿cuáles son las coberturas que yo principalmente tuve experiencia en, que fue producto de la consulta? ¿Qué pasa si sale una inversión y hay una alerta de un posible contrato? La cobertura puntual que respondió con una respuesta a la jurídica fue: la cobertura es hacer lo posible para poner la utilización de un centro médico, y hasta ahí llega. No hay infectación digamos, hay un hecho de daño por parte del armador, no hay un accidente por medio, hay una responsabilidad civil, pero sí hay una responsabilidad civil de hacer lo que se va a hacer para todos los tripulantes en la travesía. Entonces, eso se respondió felizmente de la experiencia que yo tengo. Una de las personas que yo asesoro de embarcaciones de pesca tuvo uno de estos siniestros, pero sí que hubo esa consulta y esa era la cobertura que se dio. Yo tengo acá una anécdota personal importante que nunca me voy a olvidar, porque acaba de ser en Ciudad del Este, en Paraguay, como próximo presidente del Instituto Iberoamericano, en noviembre de 2019, si no recuerdo. Entonces, en febrero comenzaron de estos brotes. ¿Se acuerdan que los brotes grandes de COVID sucedieron a bordo de cruceros? Y había uno que se llamaba Diamond Princess en Japón, y comenzó a tener una incidencia grandísima de infectados de COVID. Y CNN, más o menos, nos contactó al instituto a ver si podíamos hacer una entrevista en vivo. En febrero todavía no había sido de presidencia, había sido elegida. Di una conferencia para CNN en español sobre los problemas de la tripulación a bordo y los pasajeros a bordo de los cruceros, y cómo sería eso tanto en la parte de cobertura de seguros como en la parte de trabajo de mar, porque las pobres tripulaciones, y después hemos visto muchos testimonios, tenían que atender a pasajeros enfermos, ¿no? Y se dejaban las bandejas, o sea, eran unas casas flotantes. Estamos hablando de febrero, marzo, antes que nos encerraran todos. Yo nunca iba a acabar la presidencia formalmente, porque era el 16 de marzo y el 15 o el 16 nos encerraron a todos. Era un caso súper importante. Yo creo que en 1870, cuando se comenzaron a elaborar la Club de PNI, si bien es cierto, la humanidad sufrió muchas epidemias graves, nunca asignaron una que va a inmovilizar totalmente y tanto incidencia y muerte de gente, ¿no? Entonces, luego de eso se comenzaron a redactar contratos. Yo me acuerdo que he hecho un par de resúmenes específicas cláusulas de COVID en los contratos de transporte marítimo, porque ya es un riesgo que vas a hacer riesgo asegurado, no es una epidemia normal, fue una epidemia que tiene un antes y un después, un pre-COVID y post-COVID. Entonces, sí, nosotros fueron evolucionando y crearon nuevos mecanismos para protegerse ellos mismos, que son los armadores que se protegen, pero a su vez, también buscar qué es lo que siempre nos está cubriendo, ¿no? Toman todas las precauciones, mascarillas, manos, mantener ciertos metros. Si el armador no cumplía su tripulación con hacer estas cosas, como decía, ¿cómo cubrir estos años? Y yo les di específicamente las recomendaciones de la Organización Marítima Mundial, que decía, hay que tener estos cuidados para evitar propagación. Bueno, ese era mi... Efectivamente, el seguro sucede como con la seguridad en el mar, que se le da a base de una mala experiencia, se han intentado ya desde la historia del ser humano está marcada por su pasado y viendo el futuro. Ha sido el tiempo de 15 minutos. Creo que debemos concluir. Por mi parte, daros las gracias especialmente a la gente y también a los organizadores y a las que han hecho preguntas, que ha sido muy interesante. Y nada más, creo que debo dar la lección. Muchísimas gracias, Jaime, Karina y Javier. Definitivamente un tema que nos tomaría muchísimo tiempo por seguir explorando, pero como ustedes ya manifestaron, podemos hablar presencialmente más sobre este tema tan importante. Hay preguntas también en el chat que no pudieron responder. Vamos a trasladarles a nuestros expositores para que puedan responder a quienes quieran. Le pediría solamente a Miquel, que tiene un breve mensaje para todos ustedes, ya que es de suma importancia para que ustedes fuera de este congreso tan grande. El mensaje a continuación de Miquel, quien es actualmente el vicepresidente por la rama de Reino Unido y que además pues, es el presidente del Congreso. Él está organizando en conjunto con la presidencia del IDM este congreso tan importante. Miquel, por favor. Muchas gracias, Camila. En primer lugar, felicitar a los ponentes de la mesa, a Jaime, por haber lidiado también con dos primeras espadas, dos miuras, la doctora Uswick y el doctor Cardoso, así que enhorabuena, súper interesante la mesa, ¿verdad?
Y nada, por mi parte, simplemente molestarles 20 segundos. Recordad que en Londres les estamos esperando los brazos abiertos. Además, si su excusa para venir era que en Londres llueve mucho, fíjense qué luz tengo en la oficina, un sol fantástico. Así que con ese buen tiempo, espero que ya todo garantizado con las autoridades correspondientes que les vamos a recibir. Y no se olviden que la tarifa de los madrugadores, de los early birds, que llaman esta, termina de hoy una semana. Entonces, tienen ustedes al miércoles siguiente para aprovechar ese precio especial para registrarse. Así que si les ha gustado esta mesa y quieren disfrutar con gente de nivel similar a los que acaban de estar hoy, tienen ustedes que venir a Londres. Además, como decía nuestro presidente al inicio, esta es una ocasión entre un millón. Es decir, vamos a realizar un congreso en la sede de Naciones Unidas en Londres, en la Organización Marítima Internacional. Es una oportunidad única para los que no están en el mundo de la diplomacia, pues de poder, además de disfrutar de un congreso académico de máximo nivel, de poder entender cómo funciona esta organización internacional, que es de las más importantes junto con en el mundo marítimo. Así que les animo a que se registren, les esperamos aquí en Londres y estamos a su plena disposición y esperándoles los brazos abiertos. Gracias. Gracias, Miquel. Y así les damos las gracias a nuestros expositores, también a todos ustedes que estuvieron con nosotros durante este webinario tan importante. Y una vez más, invitación para que sigan nuestras redes sociales, en donde estaremos anunciando nuestro siguiente webinario, que va a ser específicamente puertos y competitividad. Como nuestros expositores nos lo dijeron el día de hoy, esa interacción que debe existir para una cadena logística que en efecto sea eficiente, productiva y sobre todo continua, debe de ser esencial. Así de que muchísimas gracias, saludos a todos y qué gusto que se han podido acompañar este webinario sobre seguro marítimo y nightclubs. Hasta el próximo webinario. Gracias, expositores, y gracias a todos ustedes. Saludos. El Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo le da la bienvenida a Fundación Valencia Port, Dole, Corpasco, Corporación de Asesores y Consultores, PR Ports, Comisión Portuaria Nacional Guatemala, Cuista Guatemala. Para el 24º Congreso Internacional de Derecho Marítimo, a realizarse el próximo 12, 13 y 14 de julio en Londres. Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, el mar uniendo a las naciones. Hola, soy Javier Cardoso, vicepresidente titular por la rama ecuatoriana de